Queridos colegas, queridos estudiantes, queridos alumnos, un gusto saludarlos como siempre. Gonzalo Klensen por acá, alumno egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad del Alba, sede de Chillán, y comenzamos la sesión del día de hoy. La sesión que nos corresponde el día de hoy es la sesión 13 de estas tutorías solidarias de preparación de examen de grado. Derecho Civil, estamos intentando poder estudiar la materia correspondiente a Derecho Civil en 64 días. Comenzamos a ver la teoría de los bienes. Vimos hace dos sesiones atrás clasificación de los bienes. Vimos también el día de ayer los modos de adquirir el dominio y la ocupación. Y hoy día nos corresponde revisar la accesión y la tradición. Como siempre les digo que, les cuento que estas tutorías son absolutamente gratuitas, por lo tanto lo único que pedimos es que se suscriban al canal o que nos dejen un comentario, porque eso nos da ánimo para poder seguir en esta cruzada. ¿Preparar el examen de grado de Derecho Civil en 64 días? ¿Se puede? Sí, se puede. Y vamos siempre recapitulando, siempre vamos volviendo un poco hacia atrás para ir viendo materia que ya hemos revisado. Próximamente vamos a grabar unos videos de explicación de materia para reforzar los cuestionarios, pero se puede. Como siempre, texto base, curso de preparación de examen de grado de Christopher Fernández de la Cuadra y Carlos López Díaz. Y al final de la clase de hoy les voy a recomendar un libro que anda dando vuelta por ahí muy bueno. Se lo voy a mostrar al tiro. Denme un segundo, por favor. Para... Algo comenté a propósito del texto de Derecho a la Construcción, que se lo mostré el otro día, de Carlos Molina Saldívar. Ahí está. Y Víctor Ríos Salas. Muy buen libro. Para complementar todo lo que se relaciona con derecho urbanístico, ahí está, José Fernández Richards y Felipe Holmes Salvo, Derecho Urbanístico Chileno, tercera edición actualizada, buenísimo libro. Toda la normativa relacionada con derecho urbanístico, a nivel de ley orgánica de municipalidades, ley general de urbanismo y construcción, y diversas leyes especiales y sectoriales. Absolutamente recomendable. Derecho Urbanístico Chileno, www.libromar.cl, ahí está, búsquenlo, precio accesible. Y acá junten estos dos libros y van a poder comenzar a familiarizarse, ahí está, y ahí está, con el derecho urbanístico y el derecho a la construcción, rama muy interesante de nuestro ordenamiento jurídico, que no existe desde el punto de vista estrictamente orgánico y que está pidiendo a gritos que convertirse en una rama del derecho particular, individual y especial dentro del derecho civil. Bueno, vamos a comenzar con la accesión. Dijimos ayer que, a propósito de la ocupación, que si bien es cierto que la ocupación y la accesión no se preguntan en el examen de grado muchas veces, uno como abogado tiene que estar preparado para poder dar una respuesta. Lo dijimos ayer a propósito de la ocupación y hoy día lo decimos a propósito de la accesión. No vamos a desarrollar todo el cuestionario porque hay asuntos que en realidad no tienen mayor importancia, pero sí lo importante es saber qué es la accesión, cómo se clasifica la accesión, cuáles son sus características y cómo operan las diversas formas de accesión. Para partir vamos a ir al artículo 643. Artículo 643 del Código Civil, vamos a revisar qué es la accesión. Dice, la accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que la cosa produce o de lo que se junta a ella. Los frutos de las cosas son frutos naturales o civiles. Repito, es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa se hace dueño, pasa a ser dueño de lo que la cosa produce o lo que se junta a ella. La pregunta que surge inmediatamente ¿es un modo de adquirir realmente la accesión? Hay autores que estiman que en la accesión falta la voluntad, porque no existe ánimo de transferir el dominio. Por lo tanto, más que un modo de adquirir, es una manifestación de la facultad de goce que tiene el dueño de una cosa, y que a través de esta facultad y en su calidad de dueño de la cosa principal, se hace dueño de lo que se junta a la cosa de su propiedad o lo que ella produce. Siguiendo el principio general de derecho que dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Por lo tanto, ¿qué es lo que plantean los autores? Si yo soy dueño de un manzano, lo lógico es que yo me haga dueño de lo que la manzana produce, que son las manzanas. Por lo tanto, más que un modo de adquirir, es una manifestación de la facultad de goce, una de las facultades del dominio. Tercera pregunta, ¿cómo se clasifica la accesión?
tenemos la accesión propiamente tal y la accesión discreta o de frutos. ¿Qué es lo que es la accesión continua propiamente tal? Es un modo de adquirir el dominio de las cosas por medio del cual el dueño de la cosa principal se hace dueño de la cosa accesoria que se junta a ella. En la accesión discreta o de frutos es un modo de adquirir el dominio de las cosas por medio del cual el dueño de una cosa se hace dueño de los frutos que ésta produce. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso de la accesión continua, ¿de qué es lo que me hago dueño? De la cosa accesoria que se junta a la cosa principal. En cambio, en la accesión de discreta o de frutos, yo me hago dueño de los frutos que la cosa produce. Ahora, la siguiente pregunta, ¿es lo mismo fruto y producto? No. A pesar de que nuestro Código Civil señala que los productos de las cosas son frutos naturales o civiles, debemos precisar los conceptos. Fruto es todas aquellas cosas que periódicamente y sin alteración de la sustancia produce otra cosa. Frutos es aquel rendimiento periódico o aquellas cosas que periódicamente y sin alteración de la sustancia produce la cosa. Y el producto son aquellas cosas que produce la cosa pero sin periodicidad o con detrimento de su sustancia. Por ejemplo, un ejemplo de frutos sería las manzanas en el caso del manzano. ¿Por qué razón? Porque las manzanas se producen periódicamente y sin detrimento del manzano. En cambio, un producto sería la madera que yo podría obtener al derribar y pasar por un aserradero el árbol del manzano. ¿Por qué razón? Porque el producto no es un rendimiento periódico, no hay periodicidad, es un hecho instantáneo y que provoca detrimento de la sustancia de la cosa principal. ¿De qué clase pueden ser los frutos? Esto es los rendimientos periódicos que la cosa produce sin detrimento de su sustancia. Pueden ser naturales o pueden ser civiles. Los frutos naturales son aquellos que da la naturaleza, ayudada o no por la industria humana. Vuelvo nuevamente al ejemplo, las manzanas. Y los frutos civiles es la utilidad equivalente que el dueño de una cosa obtiene al conceder a un tercero el uso y el goce de la cosa. Por lo tanto, estamos hablando de las rentas. Si yo, por ejemplo, arriendo un campo a otra persona, le cedo el uso y el goce a otra persona, esa persona a mí me va a pagar una renta por ese campo. Y eso es un fruto civil. Pues bien, ¿en qué estado pueden encontrarse los frutos naturales? Pendientes, percibidos y consumidos. Serán pendientes mientras todavía están adheridos a la cosa que los produce. Serán percibidos cuando se han separado de la cosa productiva. Y serán consumidos cuando se hayan consumido materialmente o jurídicamente. Esto es cuando se hayan enajenado. Volvemos al ejemplo de la manzana. La manzana será un fruto pendiente cuando esté colgando del manzano. Estará percibido cuando hayamos sacado la manzana del manzano. Y estará consumido cuando nos hayamos comido la manzana o cuando hayamos vendido la manzana. Esos son los tres estados en los cuales un fruto natural se encuentra. Recapitulando, dijimos que la accesión era un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa se hace dueño de lo que la cosa produce o que se adjunta a ella. Dijimos que no es un modo de adquirir propiamente tal porque no existe voluntad por parte del dueño de la cosa de transferir el dominio, de adquirirlo, sino que estamos hablando de una manifestación del principio que dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. En consecuencia, la accesión, más que un modo de adquirir, es una manifestación de la facultad de goce. Dijimos que la accesión se clasificaba en accesión continua propiamente tal y en accesión de frutos. Cuando hablamos de accesión continua estamos significando que el dueño de la cosa se hace dueño de lo que se adhiere a la cosa principal, lo que se junta a ella. Y en el caso de la accesión discreta o de fruto estamos significando que el dueño de la cosa principal se hace dueño también de lo que la cosa principal produce. Y dijimos que hay una diferencia entre fruto y producto. Frutos son rendimientos periódicos que la cosa da sin detrimento de su sustancia. En cambio el producto es un rendimiento no periódico. Son aquellas cosas que se producen sin periodicidad y con detrimento de la sustancia de la cosa principal. Dijimos que los frutos podían ser naturales o civiles. Los frutos naturales son aquellos rendimientos que la naturaleza da, ayudado o no por la intervención humana. Y dijimos que el fruto civil era la utilidad equivalente que el dueño de una cosa recibe al entregar el uso del goce de la cosa a un tercero, las rentas. Y dijimos que los frutos naturales se podían encontrar en tres estados: pendientes, pendientes, percibidos y consumidos.
Ahora, ¿en qué estado se pueden encontrar los frutos civiles? Pendientes y percibidos. ¿Por qué? Están pendientes mientras se deben y percibidos desde que se cobran. Entonces hay una diferencia con el fruto civil, con el fruto natural. El fruto natural puede estar pendiente, percibido, consumido. En cambio, el fruto civil puede estar pendiente o percibido. Ahora, ¿cómo se clasifica la accesión continua? La accesión continua, probablemente tal, esto es, que el dueño de una cosa se hace también dueño de lo que se junta a ella. Accesión de inmueble a inmueble, accesión de mueble a inmueble y accesión de mueble a mueble. Repitamos. Accesión de inmueble a inmueble, de mueble a inmueble y de mueble a mueble. ¿Cuáles son las clases de accesión de inmueble a inmueble? El aluvión, la vulsio, el cambio del cauce de un río y la formación de una isla. Accesión de mueble a inmueble, edificación, plantación y siembra. Y en el caso de la accesión de mueble a mueble, adjunción, especificación y mezcla. Entonces, la accesión propiamente tal se clasifica en 3 tipos. Accesión de inmueble a inmueble, que ahí tenemos el aluvión, el avulso, la mutación del cauce de un río, el surgimiento de una nueva isla. De inmueble a mueble, plantación, edificación y siembra. Y de mueble a mueble, adjunción, especificación y mezcla. Vámonos a la accesión de inmueble a inmueble. ¿Qué es el aluvión? Dice, es el aumento que recibe la ribera del mar o de un río por el lento e imperceptible retiro de las aguas. Repito, el aluvión es el aumento que recibe la ribera del mar o de un río por el lento e imperceptible retiro de las aguas. Por lo tanto, se requiere que el retiro de las aguas sea lento e imperceptible y que el retiro sea definitivo. ¿A quién corresponde el dominio en caso de aluvión? A los propietarios riberanos. Para determinar los límites de la parte del terreno que accede a cada heredad, se prolongan las respectivas líneas de demarcación directamente hasta el agua. Por lo tanto, ¿qué es lo que es el aluvión? El aluvión es el aumento que recibe la ribera del mar o de un río por el lento e imperceptible retiro de las aguas. Aumento de la ribera. La ribera medía 1 metro, ahora, como el agua se retiró de manera imperceptible, lentamente y de manera definitiva, hay una ribera mayor. ¿Quién se hace dueño? Los propietarios riberanos. ¿Qué es la avulsión? Es el aumento de un predio por la acción de una avenida u otra fuerza natural violenta que transporta una porción del suelo de un predio al fondo de otra persona. Dijimos, aluvión, aumento de la ribera de un río o del mar por el lento e imperceptible retiro de las aguas de manera definitiva. ¿Qué es la avulsión? Es el aumento de un predio, aumenta el tamaño de un predio producto de una fuerza violenta, natural, que transporta una porción del suelo de un predio al fondo de otra persona. ¿Cómo se atribuye el dominio? El dueño del predio en donde la parte del suelo ha sido arrancada conserva su dominio sobre ella, para el solo efecto de llevársela. Pero si no la reclama dentro del subsiguiente año, es decir, 2 años después de que ocurre el hecho violento de la naturaleza, la hará suya el dueño del terreno al que la parte fue transportada. Bien, en el primer caso, cuando hablamos del aluvión, estamos significando que, producto del lento e imperceptible retiro de las aguas, aumenta la ribera de un río o de una playa o de una porción del mar. ¿Quién se hace dueño ahí? Los dueños de los predios riberanos. En el caso de la avulsión, estamos significando que hay 2 predios y una porción del predio del sujeto A, producto de una fuerza extraordinaria, una fuerza natural violenta, se transporta a un predio de distinto dueño. ¿Quién es dueño ahí? El dueño del predio en donde la parte del suelo ha sido arrancada, el dueño del predio en donde la parte del suelo ha sido arrancada, esto es, el sujeto A, él es dueño, conserva su dominio sobre esa porción que se movió, pero para solo efecto de llevársela nuevamente de vuelta. Y si no lo hace dentro del plazo de 2 años, ocurrió el hecho, este cambio de lugar, se entiende que el dueño del predio donde quedó depositada la porción de tierra es el dueño de la misma. Tercera hipótesis, tercer caso, mutación del cauce de un río. Dijimos, estamos hablando de la accesión de inmueble a inmueble. Vimos el aluvión, ahora vimos la avulsión y ahora vamos a ver la mutación del cauce de un río. 1.
El río varía su curso cargándose a una de las riberas, dejando la otra definitivamente seca. La parte que queda al descubierto, ¿quiénes acceden ahí? Los propietarios riberanos. Y la segunda hipótesis, el río varía enteramente su cauce. Para atribuir el dominio de la parte que queda en descubierto, se trazan líneas longitudinales que divida cauce abandonando en dos partes iguales. Cada parte accede a las heredades contiguas dentro de las respectivas líneas de demarcación. En el caso de la mutación del cauce de un río hay dos hipótesis. Una, que el cauce del río cambie y que una de las riberas, que en una de las riberas queda al descubierto. Es decir, el río se carga para un lado y el otro lado, la otra ribera queda completamente seca. ¿Quiénes son los dueños ahí? Los dueños de los predios riberanos. Ahora, si el cauce del río varía enteramente, es decir, se seca, ¿quiénes son dueños? Se trazan dos líneas longitudinales, una línea longitudinal que divide al cauce abandonado, que queda seco, y el estado riberano acá y el estado riberano acá. El propietario riberano de un lado y lo de otro se divide por la mitad. Es decir, imaginémonos que el cauce de un río tenía 20 metros de ancho, el río desapareció. ¿Quiénes son los dueños de ese cauce abandonado? Se traza una línea longitudinal y se divide por partes iguales. ¿Cómo se atribuye el dominio de la formación de nueva isla? Cuarto caso de accesión de mueble a inmueble. Pertenecen al Estado, salvo que se forme en ríos o lagos navegables por buques de menos de 100 toneladas. Entonces, sabemos que la accesión es un modo de adquirir el dominio por el cual el dueño de una cosa se hace dueño de lo que la cosa produce o se junta a ella. Ya lo dijimos. Dijimos que era un modo de adquirir el dominio. Dijimos que se clasificaba en accesión continua, propiamente tal, y en accesión discreta de frutos. Dijimos que fruto y producto no era lo mismo, porque en el caso del fruto es un rendimiento periódico y sin alteración de la sustancia de la cosa principal. En cambio, en el producto hay una alteración y no hay un rendimiento periódico. Dijimos que los frutos se clasificaban en naturales o civiles. El fruto natural es el rendimiento que la cosa produce, que da la naturaleza con o sin ayuda del hombre. Y el fruto civil o las rentas es la utilidad equivalente que recibe el dueño de una cosa cuando entrega el uso del goce de esta cosa a un tercero. Dijimos que los frutos naturales se podían encontrar en tres situaciones, en tres estados: pendiente, percibido y consumido, los frutos civiles pendientes y percibidos. Y dijimos que la accesión se clasificaba en accesión de inmueble a inmueble, de mueble a inmueble y de mueble a mueble. Vimos ya la accesión de inmueble a inmueble, esto es el aluvión, que se define como el aumento de la ribera del río o del mar por el lento e imperceptible retiro de las aguas. ¿Quién se hace dueño? Los propietarios riberanos. Después hablamos de la abulsión, que es el aumento de un predio producto de una fuerza violenta que traslada el predio de una persona al predio de otra persona. ¿Quién se hace dueño? En primera instancia, el dueño de la porción que se movió es el dueño, pero solamente para los efectos de volver a colocarle en su lugar. Si no lo hace dentro del plazo de 2 años, el dueño del terreno donde se depositó esta otra porción de tierra se hace dueño. Después dijimos cuáles eran las hipótesis respecto a la mutación del cauce de un río, que era la tercera forma de accesión de inmueble a inmueble. Teníamos que distinguir si el cauce de un río se cargaba solamente una ribera, quedando la otra ribera en descubierto. ¿Quién se hace dueño? Los dueños de los predios riberanos. Que en el caso que el cauce cambie completamente y quede abandonado, se traza una línea longitudinal y se divide por los estados riberanos de acá y de allá. Y en el caso de la mutación del surgimiento de nueva isla, le pertenecen al Estado, salvo que la isla surja dentro de un río navegable. Ahora, vamos a la accesión de mueble a inmueble, que era la plantación, la edificación y la siembra. ¿Cuándo se produce la accesión de mueble a inmueble? Tiene lugar en los casos de edificación, plantación o siembra, cuando los materiales, plantas o semillas pertenecen a distintas personas del dueño del suelo. Es decir, acá estamos significando que hay un predio de Juan Pérez y José Alessandri, José González, planta, siembra o edifica en ese terreno. Esas son las hipótesis que da el código. ¿Cuáles son los requisitos para que opere esta accesión? Que no exista vínculo contractual entre el dueño del suelo y el que construye, planta o siembra. Eso es lo primero. Y segundo, que los materiales con los que construye, las plantas o semillas hayan sido incorporadas en forma definitiva al suelo. Es decir, por ejemplo,
Si yo construyo una casa, tiene que estar completamente adherida al suelo. Si yo planto un árbol, el árbol no se puede sacar. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que tienen que operar para lo que tiene que ocurrir para que opere la accesión de mueble a inmueble? Primero, que no exista vínculo contractual entre el dueño del terreno y entre quien siembra, edifica o siembra, cultiva o edifica. Planta, edifica y siembra, perdón. Y segundo, que lo que se siembra, lo que se planta y lo que se edifica tiene que estar de manera definitiva en el suelo. Ahora, ¿a quién se atribuye el dominio producido del arraigo? Para responder quién será el dueño del edificio, plantación o siembra, se aplica la regla de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Por lo tanto, el dueño del terreno se hace dueño de lo que se siembra, de lo que se planta y de lo que se edifica, cualquiera sea su valor. Ahora, ¿qué derecho tiene el dueño de los materiales? Tiene derecho al pago de indemnización según las siguientes reglas. 1. Se edifica, planta o siembra con materiales ajenos en suelo propio. Y aquí pueden darse dos situaciones. El dueño de los materiales no tenía conocimiento del uso de ellos que de ellos hacía el propietario del inmueble. Es decir, en este caso, yo, dueño del terreno, edifiqué, planté o sembré con materiales, semillas o plantación ajena. Y el dueño de los materiales o de las semillas no tenía conocimiento que yo lo había hecho. En este caso, el propietario del inmueble procedió con justa causa de error. Dice, porque el dueño de los materiales no tenía conocimiento del uso que de ello hacía el propietario del inmueble. En este caso, el dueño del suelo puede encontrarse en tres situaciones. 1. El propietario del inmueble procedió con justa causa de error, sin culpa, es decir, no sabía. Debe pagar al dueño de los materiales su justo precio o restituirle otros tantos de la misma naturaleza o calidad. 2. El propietario del suelo empleó los materiales sin justa causa de error, con culpa, deberá indemnizar al dueño de los materiales los perjuicios causados. 3. El propietario del suelo procedió a sabiendas que los materiales eran ajenos, con dolo. Además de las prestaciones indicadas, esto es, indemnizar por los perjuicios causados, por una parte, y pagar al dueño el justo valor de los materiales, queda sujeto a responsabilidad penal por hurto o apropiación indebida. Y el segundo caso es que el dueño de los materiales tuvo conocimiento del uso que de ellos hacía el propietario del suelo. Acá, en realidad, habría compraventa, en la cual el dueño del suelo debe pagar el precio. Por lo anterior, no cabe hablar de accesión, sino más bien de tradición. Entonces, estamos en la accesión de mueble a inmueble, es decir, edificación, plantación y siembra. ¿Cuáles son las hipótesis? ¿A quién se atribuye el dominio? El dominio le pertenece al dueño del suelo, porque lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y acá lo que tenemos que determinar qué derecho tiene el dueño de los materiales. Y aquí hay dos hipótesis. La primera era que se construía, se plantaba o se edificaba con materiales ajenos. Bien, y aquí se podían dar dos situaciones. 1. Que el dueño de los materiales no tenía conocimiento del uso que le estaba dando el propietario del suelo. Por lo tanto, había que distinguir tres situaciones. Que el dueño que el dueño del suelo procedía sin culpa, con culpa y con dolo. Esto es, yo no sabía absolutamente bajo ninguna circunstancia que no eran mías, por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pagarle al dueño de los materiales su justo precio. Segundo, cuando actué con culpa o con negligencia, con falta de cuidado, en este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Indemnizar al dueño por los prejuicios causados. Y si yo sembré, planteo, edifiqué, sabiendo perfectamente que los materiales o la plantación o la semilla no eran mías, ahí en ese caso, aparte de las prestaciones anteriores, respondo y también tengo responsabilidad penal por el delito de apropiación indebida o hurto. Y segunda opción, que el dueño de los materiales tuvo conocimiento del uso. Sabía que el propietario iba a usar. En este caso, hay compraventa. Por lo tanto, no hay accesión, sino que hay tradición. Y la segunda hipótesis es que se edifica, planta o siembra con materiales propios en suelo ajeno. La primera hipótesis era que el dueño del terreno
plantaba, sembraba o edificaba con materiales ajenos. En este caso, los materiales son míos, las plantas, las semillas y los materiales, y yo planto, siembro o edifico en suelo ajeno. Acá hay dos opciones. Una, que el dueño del terreno no tuvo conocimiento, tiene un derecho alternativo de hacer suyo el edificio, pagando al dueño de los materiales las indemnizaciones prescritas a favor de los poseedores de buena o mala fe, para lo cual habrá que determinar si el dueño de los materiales obró de buena o mala fe. Si estaba de buena fe, deberá abonar el dueño del suelo al dueño de los materiales las mejoras necesarias y útiles, o solo las mejoras necesarias si estaba de mala fe. O bien puede ejercitar el dueño del suelo un segundo derecho, a obligar a pagar al dueño de los materiales el justo precio del terreno. Entonces, dijimos que la primera hipótesis era que el dueño del terreno plantaba, sembraba o edificaba con materiales ajenos. Y ahí ya vimos cuáles eran las opciones. Una, que yo no tuviera conocimiento como dueño, y ahí puedo responder sin culpa, con dolo. O que el dueño de los materiales tuviera conocimiento que yo los estaba utilizando. Y ahí hay compraventa y no hay accesión. Y la segunda hipótesis es que yo siembro, planto o edifico en suelo ajeno. Y ahí la primera hipótesis es la siguiente, que el dueño del terreno no tuvo conocimiento que yo estaba plantando, edificando, sembrando en su terreno. ¿Qué ocurre ahí? Hay un derecho alternativo. Por una parte, yo le pago al dueño de los materiales las indemnizaciones prescritas para los poseedores de buena o mala fe. Si hay buena fe por parte del que plantó, edificó, sembró, le corresponden las mejoras útiles y las necesarias. Y si hay mala fe, solamente las necesarias. O la segunda opción es obligar a pagar al dueño de los materiales el precio del terreno. Por lo tanto, ¿yo me puedo hacer dueño? Sí, como dueño del terreno donde se edificó. Pero estoy obligado a indemnizar al dueño de los materiales aplicando las reglas de la posición de buena o mala fe. Esto es, si hay buena fe, en mejoras útiles y necesarias, o en el caso de mala fe, solamente las necesarias. O la segunda opción es decirle al dueño de los materiales, págueme en lo que vale el terreno. Y la segunda opción es que el dueño del suelo tuvo conocimiento de lo que hacía el propietario de los materiales. Y en este caso, ¿qué regla se aplica? Si se ha edificado, plantado o sembrado a ciencia y paciencia del dueño del terreno, este está obligado para recobrarlo a pagar el valor del edificio, la plantación o la sementera. Es decir, la segunda hipótesis, en el segundo caso de la segunda hipótesis, el dueño del terreno sabía perfectamente que un tercero estaba sembrando, que estaba plantando o que estaba edificando. Para que se haga dueño de lo que se sembró, de lo que se plantó o de lo que se edificó, debe pagar el valor de lo sembrado, de lo plantado o de lo edificado. Entonces, recapitulando: accesión de mueble a inmueble, plantación, siembra y edificación. Es decir, acá hay dos personas. Una que es la dueña del terreno donde se planta, se siembra o se edifica, y otro es el que coloca los materiales, las semillas o las plantas. Y en este caso, para determinar quién se hace dueño, dijimos que el dueño del terreno era dueño también de lo que se sembraba, plantaba o edificaba, aplicando el principio de que el suelo sigue la suerte de lo principal. Ahora, la discusión era qué derecho tenía el dueño de los materiales. Ya que teníamos dos hipótesis. Primero, que se siembra, el dueño del terreno siembra, planta o edifica con materiales ajenos. O la segunda opción es que yo siembro, planto o edifico con mis propios materiales, pero en suelo ajeno. Esas son las dos hipótesis. Respecto de la primera, hay dos opciones. Que el dueño del terreno no supiera, no tuviera conocimiento de que, el dueño de los materiales no sabía que el dueño del terreno estaba ocupando sus materiales. O la segunda era que sí tuviera conocimiento. Si el dueño de los materiales no tenía conocimiento, hay tres opciones. Primero, si el dueño de los materiales no tenía conocimiento del uso que le da el propietario, y el propietario del inmueble procedió con justa causa de error, sin culpa, en este caso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Solamente tiene que pagar el justo precio de los materiales. Si actuó con culpa, tiene que, aparte del justo precio, tiene que indemnizar los perjuicios causados. Y si actuó con dolo, aparte de estas dos prestaciones, responde por hurto o apropiación indebida. Y si
el dueño de los materiales estaba en conocimiento de que el dueño del terreno estaba ocupándolos, hay compraventa y no accesión. Y la segunda hipótesis, como dije hace un rato, era que el dueño de los materiales, el dueño de la planta, el dueño de las semillas, plantar, edificar o sembrar en suelo ajeno. Y aquí habían dos situaciones posibles. Que el dueño del terreno no supiera, no tuviera conocimiento de la plantación, la edificación o la siembra, o que sí lo supiera. Si no lo sabía, tiene dos derechos. Uno, se hace dueño de lo que se sembró, plantó, edificó, pagándole al dueño de los materiales las indemnizaciones prescritas para la posición regular o irregular. Esto es, mejora útiles o necesarias, solamente las necesarias, o le puede pedir que compre el terreno. Y si el dueño del terreno sabía perfectamente que se estaba plantando, edificando, sembrando en su terreno, para hacerse dueño de lo plantado, sembrado, edificado, tiene que pagarlo. Esas son las hipótesis. Y finalmente, la accesión de mueble a mueble. La adjunción, especificación y mezcla. Son estas tres posibilidades. Vamos a ver. ¿Cuándo tiene lugar la accesión de mueble a mueble? Cuando hay dos cosas muebles pertenecientes a diferentes personas y que se unen. En el caso de la accesión de inmueble a inmueble, dijimos que habían varios casos. En el caso de la accesión de mueble a inmueble, dijimos que eran tres casos. Y acá también hay tres casos. Pero en esta tercera forma de accesión, tenemos dos personas. Ambas personas tienen cosas muebles que les pertenecen y que éstas se unen. Y la pregunta es, ¿quién es dueño del producto de esta unión? Vámonos a la adjunción. Ahora, el principio fundamental es que la cosa accesoria pasa a pertenecer al dueño de la cosa principal. Y aquí lo que tenemos que distinguir es cuál de las dos cosas es principal, y por lo tanto vamos a ver cuál es accesoria. Adjunción. ¿Qué es? Es una especie de accesión que se verifica cuando dos cosas muebles pertenecientes a distintos dueños se juntan una con otra, pero de modo que pueden separarse y subsistir cada una después de separada. Como cuando el diamante de una persona se engasta en el oro de otra, o en un marco ajeno se pone un espejo propio. ¿Cacha el ejemplo? Es decir, acá, dos personas, cada una tiene una cosa mueble, ¿no es cierto? Se juntan estas cosas muebles, formando una tercera cosa, pero se pueden separar. Nuevamente sin sufrir ningún tipo de problema. Requisitos de la adjunción: unión de cosas muebles que pertenezcan a distintos dueños y que las cosas unidas conserven su propia fisonomía, es decir, que en caso de separarse puedan subsistir conservando su ser específico. Y la ausencia de conocimiento de la unión por ambos o alguno de los dueños. ¿Cómo se atribuye el dominio? ¿Quién es dueño? Corresponde al dueño de la cosa principal, debiendo pagar el valor de la cosa accesoria a su dueño. Es fácil, ¿no es cierto? Dos cosas de distintos, es decir, dos cosas muebles de distintos dueños se juntan, pero se pueden separar. Y ninguna de las dos sabía, o uno, por lo menos uno no sabía que se habían juntado. ¿Quién es dueño de este producto, de la unión de las dos cosas muebles? El dueño de la cosa principal, pagándole al dueño de la cosa accesoria el valor que corresponde. ¿Cuáles son los criterios para estimar? Y esto es súper importante. ¿Cuáles son los criterios para estimar cuál es la cosa principal? Porque no sabemos. Uno, valor de estimación. Es decir, la cosa de mayor estimación es la cosa principal. Si no hay diferencia de estimación, será principal la cosa de mayor volumen. Y si no se puede aplicar ninguna de las dos, el juez fallará conforme a la equidad. Y otros, hay algunos que plantean que el juez falla conforme a la equidad, y otros que existe entre los dueños, se formaría una comunidad. Entonces, ¿quién es el dueño de la adjunción? Tenemos que determinar el dueño de la cosa principal. ¿Y cómo se determina el valor de la cosa principal? Primero, valor de estimación. Y segundo, si ambas tienen la misma estimación o si no hay estimación, se aplica que es dueño de la cosa principal la que tiene mayor volumen. Y si no se puede aplicar ninguna, tenemos dos opciones. Una, algunos plantean que el juez debe fallar conforme a la equidad, y otro que se forma una comunidad. Ahora nos vamos al segundo tipo de accesión de mueble a mueble.
Ya hablamos de la función, ahora vamos a hablar de la especificación. La especificación es la producción o creación de una cosa nueva empleando materia ajena sin el consentimiento del propietario. Es decir, yo produzco o creo una cosa con materiales que pertenecen a otra persona y sin su consentimiento. Por ejemplo, yo tomo una barra, una piedra de oro, un trozo de oro de una persona sin su consentimiento y hago un anillo. Eso es especificación. Requisitos o elementos: mano de obra de industria humana. Segundo, utilización de materia ajena. Y tercero, la producción de una nueva especie como resultado de la aplicación de la industria humana en materia ajena. Si tomo una materia prima, para que nos entendamos bien, en el caso de la especificación, tomo una materia prima que no es mía y produzco una cosa distinta. ¿Por qué? Porque hay manufactura humana. Tomo un trozo de plata y hago un anillo, hago un colgante, hago un aro. Eso es la especificación. ¿Y cuáles son los elementos? Mano de obra humana. Segundo, materia prima ajena. Y tercero, producción de una nueva especie. ¿Quién se hace dueño de la cosa especificada? Es esta cosa que se fabrica. No habiendo conocimiento por una parte ni mala fe por la otra, el dueño de la materia se hace dueño de la cosa pagando la hechura. No habiendo conocimiento por una parte ni mala fe por la otra. Ojo, no habiendo conocimiento, por ejemplo, no habiendo conocimiento por parte del dueño de la cosa, ni mala fe por parte de quien la hace, ¿quién se hace dueño de esta creación? El dueño de la materia prima, pero pagando la hechura, pagando la manufactura. Y la tercera forma de accesión de mueble a mueble es la mezcla. Acá estamos en una forma parecida a la adjunción, pero con una diferencia fundamental. Son dos personas que tienen dos cosas muebles que se juntan, pero una vez que se juntan no se pueden separar. Dejan de perder su individualidad. Ejemplo clásico, el jugo en polvo. Yo recuerdo escuchar un examen de grado donde a un alumno se le preguntó qué tipo de accesión era un jugo en polvo. Y es accesión de mueble a mueble. ¿Por qué? Porque por una parte tenemos el jugo, que es de una persona, por otra parte tenemos el agua, que es de otra persona, y la junto y ahí no hay nada que hacer. El líquido, el jugo líquido, es distinto al polvo y distinto al agua. Por lo tanto, la pregunta es: ¿quién se hace dueño? No habiendo conocimiento por una parte ni mala fe por la otra, la mezcla pertenecerá en común a los dueños de las cosas mezcladas a prorrata del valor de la materia que a cada uno pertenecía. Y esto es la accesión. Esto es la accesión. Vamos a repasar un poquito para ver si nos acordamos. Vimos lo que era la accesión como definición. Dijimos que era un modo de adquirir el dominio por el cual una persona se hace dueño de lo que la cosa produce, la cosa principal produce, de lo que se junta a ella. Después revisamos si era un modo de adquirir o no, dijimos que no, sino que era una manifestación de la facultad de goce. Dijimos que la accesión se clasificaba en accesión continua propiamente tal, que era aquella en virtud de la cual yo me hago dueño de lo que se junta a la cosa principal, y la accesión discreto de frutos, que yo me hago dueño de los frutos que la cosa produce. Dijimos que no era lo mismo fruto que producto. Los frutos son rendimientos periódicos que no producen detrimento en la cosa principal, y los productos son aquellas cosas que la cosa principal produce con detrimento y sin periodicidad. Dijimos también que los frutos podían ser naturales o civiles. Dijimos que los frutos naturales podían estar en tres estados. Esto es: pendientes, percibido y consumido. Los civiles solamente pendientes y percibidos. Y dimos la clasificación de la accesión, propiamente tal. Accesión de inmueble a inmueble, que ahí teníamos el aluvión, la abulsión, la mutación del cauce de un río, el surgimiento de nueva isla. Después vimos la accesión de mueble a inmueble, esto es la plantación, la siembra y la edificación. Y finalmente vimos la accesión de mueble a mueble, esto es la adjunción, especificación y mezcla. Revisen las hipótesis en cada caso. Lo más complejo era la accesión de mueble a inmueble, porque ahí teníamos que distinguir qué derechos tenía el dueño de los materiales. Y ahí dijimos que habían dos hipótesis. Por una parte, que yo, como dueño del terreno, planté, sembré o edifiqué con materiales ajenos. Y la otra era que el dueño de los materiales, o el dueño de las plantas, o el dueño de las semillas, lo hacía, plantaba, edificaba o sembraba en suelo ajeno. Esas son las hipótesis. Y vimos también después la accesión de mueble en mueble. Vimos los tres casos, así que peguen una repasada. Y ahora nos vamos a el modo de adquirir el dominio por excelencia,
que es la tradición. Definición legal, que hay que saberse como el Padre Nuestro. Vamos a ver. La tradición, artículo 670. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas. Modo de adquirir el dominio de las cosas. Y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por la otra la capacidad e intención de adquirir. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por la otra la capacidad e intención de adquirirlo. Tanto en el que transfiere como en el que adquiere hay intención, en ambos casos, la intención de transferir y por la otra la intención de adquirir. Pero en el caso del que transfiere, debe tener la facultad de transferir, esto es, debe ser dueño. En cambio, respecto del que adquiere, debe tener la capacidad para poder adquirir el dominio. Entonces, repitamos, artículo 670. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y que consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otra persona o a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por la otra la capacidad e intención de adquirirlo. Tercera vez, tradición, artículo 670. Es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño de ellas hace a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por la otra la capacidad e intención de adquirirlo. Repítanlo hasta que se lo aprendan. Fundamental. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales. Bien. ¿Cuáles son las características de la tradición? Primero, es un modo de adquirir derivativo. ¿Se acuerdan qué es lo que era eso? Es modo de adquirir derivativo porque solo se adquieren los derechos que tenía el tradente. Es decir, los derechos que yo adquiero dependen de otra persona, de un antecesor. Recuerden que existían los modos de adquirir originarios donde mi derecho se originaba en mí mismo, no en otra persona. En este caso, para que se transfiera el dominio, quien transfiere debe serlo. Por eso que es un modo de adquirir derivativo o otro derecho real. Segundo, puede ser a título gratuito o a título oneroso. Depende del título que lo antecede. Por ejemplo, si es compraventa, es oneroso. Y si es donación, gratuito. Tercero, por regla general es a título singular, salvo respecto del derecho real de herencia, que es a título universal. Y opera por acto entre vivos. Entonces, características de la tradición: es un modo de adquirir derivativo, primero. Segundo, opera por regla general a título singular y excepcionalmente a título universal. Tercero, puede ser a título gratuito u oneroso y opera entre vivos. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la tradición? Es una convención. ¿Por qué razón? Porque extingue obligaciones a través de la entrega. Porque no es un contrato, porque el contrato crea obligaciones, derecho a obligaciones. Acá se extinguen obligaciones a través de la entrega. ¿Cuáles son los requisitos de la tradición? Tiene que haber dos sujetos, tradente y adquirente. Es tradente la persona que por la tradición transfiere el dominio de la cosa entregada por él o a su nombre, y es adquirente la persona que por la tradición adquiere el dominio de la cosa recibida por él o a su nombre. Segundo requisito, consentimiento del tradente y del adquirente. Lo anterior es consecuencia de que la tradición es un acto jurídico bilateral. Si falta la voluntad de una de las partes, la tradición se valida retroactivamente por la ratificación de la parte que no hubiere prestado su consentimiento. Eso lo vamos a ver después. Debe existir un título traslaticio de dominio. Dijimos que el título traslaticio de dominio es aquel que tiene la virtud de poder servir de antecedente para la adquisición del dominio a través de un modo de adquirir, que en este caso es la tradición. Recuerden que lo vimos en la sesión pasada. En Chile existe esta regla de título-modo. No es lo mismo el título que el modo. El título es el antecedente que permite adquirir el dominio
por vía de modo. Es un hecho, un acto jurídico que sirve como antecedente para la adquisición de un dominio a través del modo, y el modo de adquirir es aquel hecho, acto jurídico que posee la virtud de permitir adquirir el dominio u otro derecho real. El título debe ser válido y traslaticio de dominio, es decir, será válido cuando da derecho a una parte a exigir a la otra la transferencia del dominio. Ejemplo: venta, permuta, donación, mutuo, cuasi usufructo, transacción cuando recae en objeto no disputado y la novación. Y la entrega material de la cosa. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de la tradición? Primero, que exista un traente y un adquirente. Segundo, que ambos manifiesten su consentimiento, tanto de transferir como de adquirir. Tercero, que exista un título de traslaticio de dominio. Y cuarto, que se entregue la cosa. Bien, perfecto. ¿Es lo mismo? Siguiente pregunta. ¿Es lo mismo la entrega que la tradición? No. Porque la entrega, a pesar de, lamentablemente el código los confunde, pero la entrega es el simple traspaso material de una cosa de una persona a otra. Es un título de mera tenencia. En cambio, la tradición es la entrega material acompañada de un título traslaticio de dominio que refleja la intención de transferir el dominio. Por lo tanto, cuando el código define la tradición como entrega, yerra. Porque no basta con la entrega, sino que debe existir un título traslaticio de dominio. ¿Por qué? Porque dijimos que dentro de los requisitos de la tradición estaba que hubieran dos personas, traente y adquirente. Segundo, que ambas manifestaran su consentimiento, una de transferir, la otra de adquirir. Tercero, la existencia de un título traslaticio de dominio. Y cuarto, que se hiciera entrega de la cosa. Por lo tanto, la entrega es parte de la tradición. Pero no es la tradición en sí. ¿Por qué? Porque la entrega consiste solamente en el traspaso material de la cosa de una persona a otra. En cambio, en la tradición existe un título traslaticio que le da sentido a la tradición. Es el antecedente de la tradición. Ahora, ¿cuáles son las circunstancias que debe concurrir en el tradente? Primero, lo básico, debe ser dueño de la cosa que entrega o del derecho que transfiere. Y segundo, debe tener facultad para transferir el dominio. De la definición dijimos, 670. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño de ellas hace a otro, habiendo por una parte la facultad de intención de transferir el dominio, facultad de intención, y por la otra la capacidad de intención de adquirirlo. Por lo tanto, el tradente, ¿qué requisito debe cumplir? Primero, que debe ser dueño de la cosa, y segundo, que debe tener la facultad para transferir el dominio. ¿Es válida la tradición si el tradente no era dueño de la cosa que entrega? Sí, es válida, pero no se transfiere el dominio, sino solamente se transfieren aquellos derechos de los cuales el tradente es titular. Ahora, si posteriormente el tradente adquiere el dominio, se reputa que el adquirente se hizo dueño de la cosa desde el momento de la tradición. Es decir, por ejemplo, si yo te vendo un celular que no es mío, sino que es de un amigo, tú no te haces dueño de la cosa. ¿Por qué? Porque yo no lo soy. Pero si yo mañana le digo a mi amigo, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que tú me prestaste un celular? Sí, te lo compro. Perfecto, pago el precio, me hago dueño, y ese acto de hacerme dueño tiene efecto retroactivo. ¿Por qué? Porque se entiende que tú, como adquirente, siempre fuiste dueño. Tú adquiriste el dominio cuando yo te entregué el celular. ¿Ok? Siguiente pregunta. ¿A qué se refiere la facultad de tener que debe tener el tradente para transferir el dominio? Se refiere a la facultad de disposición. Implica capacidad de ejercicio. Disposición. Porque a lo mejor yo tengo el derecho a usufructo. Tengo el uso del goce, pero no soy dueño, no tengo la facultad de disposición. Por lo tanto, para que la tradición transfiera el dominio, debo tener la capacidad de disposición. Inevitablemente. ¿Y a qué se refiere la capacidad del adquirente? Cuando dijimos que tenía que haber por el adquirente la capacidad de intención de adquirir el dominio, dice que tiene que tener capacidad de goce. Ahora, siguiente pregunta. ¿Sobre qué recae o sobre qué debe recaer el consentimiento del tradente y adquirente en la tradición? Dijimos que tenía que haber consentimiento como uno de los 4 requisitos de la tradición. Recuerden que los 4 requisitos eran tradente y adquirente, segundo, que manifestaran su consentimiento, tercero, que hubiera un título de traslaticio de dominio, y cuarto, que se hiciera entrega de la cosa.
¿Qué significa este consentimiento de ambas partes? Significa consentimiento sobre la cosa, objeto de la tradición, sobre el título traslaticio de dominio y sobre la persona a quien se efectúa la tradición. Primero, sobre la cosa, objeto de la tradición. Segundo, sobre el título traslaticio que sirve como antecedente al modo. Y tercero, sobre la persona a quien se efectúa la tradición. ¿Puede estar viciada la tradición? Sí. En primer lugar, el vicio del título se traspasa a la tradición. En el título de la tradición, el legislador no reglamentó los diferentes vicios del consentimiento. Solo reglamentó lo relativo al error, de manera que en cuanto al dolo y a la fuerza se aplican las reglas generales. Es decir, para que el título sea viciado por dolo, el dolo debe ser principal y debe ser obra de una de las partes. Y respecto a la fuerza, debe ser actual, debe ser real, debe ser grave y determinante. Bien. ¿Cuáles son las hipótesis de error que regula la tradición? Primero, error en el objeto de la tradición, en la cosa tradida, en la cosa que se está entregando, transfiriendo. ¿Cuál es la sanción? Nulidad. Error en la persona. En este punto hay una excepción a los principios generales, porque tratándose de la tradición, el error en la persona anula la tradición. Recuerden que el error en la persona no vicia, el error en la persona solamente produce nulidad relativa. Nulidad relativa. ¿Por qué? Esto se explica porque la tradición no es sino el cumplimiento de la obligación que nace del contrato. Y en ese sentido constituye un pago. Ahora bien, el pago debe ser hecho siempre al acreedor. Y de lo contrario es nulo o ineficaz para extinguir la obligación. Más preciso que hablar de nulidad, en este caso se debería hablar del pago de lo no debido y por lo tanto daría derecho a repetir lo pagado. ¿Qué significa esto? Dijimos que cuando había error en la cosa tradida había nulidad. Pero cuando hablamos del error de la persona en la tradición, no tenemos que entender la tradición como modo de adquirir, sino que tenemos que entenderlo como un modo de extinguir una obligación por parte del tradente. Por lo tanto, si yo le entrego la cosa a quien no debo, o si yo le pago a quien no debo, mejor dicho, estoy pagando algo que no debo. Por lo tanto, da derecho a repetir lo pagado. Es decir, si yo estoy comprando algo y yo le pago a alguien que no es el tradente, es un pago no debido. Por lo tanto, se debe repetir, porque si no habría enriquecimiento sin causa. Tercero, error en el título de la tradición. En definitiva, el error que vicia la tradición es error en adquirente, error en la identidad del título y error en la identidad de la cosa tradida. Por lo tanto, para que haya error en la tradición, debe haber error en la cosa tradida, error en el título traslaticio y error en la persona del adquirente. Del adquirente. ¿Es relevante el error en la persona del tradente? No. Este error no vicia el consentimiento porque al ser la tradición un pago, no es relevante que él lo realiza, sino que él lo recibe. ¿Ven que asimilábamos al pago? Para que el error vicie la tradición debe recaer en el adquirente, porque no es relevante quién paga, sino a quién se le paga. Y en este caso el pago es la entrega de la cosa. Si yo le entrego la cosa a alguien que no es el adquirente, esa tradición está viciada. Entonces, ¿cuáles son los tres casos de error de errores que vicia la tradición? Error en la cosa traída, error en la persona del adquirente y error en el título traslaticio de dominio. Sigamos. ¿Cuáles son las clases de tradición que existen? Tradición de derechos reales sobre cosa corporal mueble. Tradición de derechos reales sobre la cosa corporal inmueble. Tradición sobre el derecho real de herencia y tradición de los derechos personales. Vamos a revisar cada una de ellas. 4 clases de tradición. Tradición de derechos reales sobre cosa mueble, sobre cosa inmueble, tradición de derecho real de herencia y tradición de los derechos personales. Vamos a la tradición de los derechos reales sobre cosas corporales muebles. Acá hay 2 artículos que son fundamentales, 684 y 685. Vamos al tiro.
Dice, y esto es muy importante, porque hay una palabra que es fundamental. Dice, la tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio y figurando esta transferencia por uno de los modos siguientes. Significando, no entregando, significando una de las partes a la otra la transferencia del dominio. Sí, manifestando expresamente, en el fondo, para que se efectúe la tradición de una cosa corporal mueble, de los derechos, para realizar la tradición de los derechos reales sobre una cosa corporal mueble, una de las partes que es el traente debe significar a la otra la transferencia del dominio. Es decir, darle a entender que está transfiriendo el dominio. ¿Cómo? Y aquí están las formas. Permitiendo la aprehensión material de la cosa, mostrando la cosa, entregando las llaves donde la cosa está guardada, poniendo la cosa a disposición en el lugar convenido. Cuando el mero tenedor se la otorga, cuando el mero tenedor se le otorga un título traslaticio de dominio, cuando el dueño se convierte en mero tenedor, o cuando el dueño del predio da permiso para a quien se le deben los frutos los saque. Ahora, ¿qué significa esto? Acá estamos significando, estamos mostrando que existen en realidad dos tipos de entrega de la cosa en el caso de las cosas corporales muebles. Recuerden que la entrega es posterior a la significación de la transferencia del dominio. Vuelvo a repetir, cuando se trata de la tradición de los bienes corporales muebles, el tradente debe significar a la otra, al adquirente que está transfiriendo el dominio. Y hay dos formas de hacerlo. Una real y las fictas o simbólicas. ¿Cuál es la real? La permitiendo al adquirente la aprehensión de la cosa. Toma. Pum. Eso es una entrega real. Una tradición real. Y todo el resto hacia abajo son fictas. Por mostrando la cosa. Ahí está. 2. Entregándote la llave donde la cosa está guardada. 3. La cosa te la dejé en tal lugar. No te estoy entregando la cosa. No te estoy mostrando las llaves. Pero te digo, allá está. 4. Cuando el mero tenedor se convierte en dueño. Cuando el dueño se convierte en mero tenedor. O cuando el dueño del predio da permiso para quien se le deben los frutos, los saque. Ahí están las formas de efectuar la tradición de las cosas corporales muebles. Recuerden, la tradición de las cosas corporales muebles se realiza significando una de las partes a la hora de la transferencia del dominio y figurando esta transferencia por los siguientes medios. Todo lo que está hacia abajo es una forma de decir te estoy transfiriendo el dominio. Eso es lo que dice el artículo 684. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cómo se realiza la tradición de los derechos reales sobre cosas corporales inmuebles? A través de la inscripción del título respectivo en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces. Repito, la tradición de los derechos reales sobre una cosa corporal inmueble se realiza a través de la inscripción del título en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces. Dice acá, uso y habitación prohibida tradición porque son derechos personalísimos. Sí, ni el derecho de uso ni el derecho de habitación se pueden respecto a lo cual no se puede hacer tradición. ¿Por qué? Porque son derechos personalísimos. Y recuerden que la enajenación de los derechos personalísimos, en el caso de la enajenación de los derechos personalísimos, hay objeto ilícito. Por excepción, la tradición de servidumbre se realiza por escritura pública, porque por reglas generales que no corresponde. Por lo tanto, si nos preguntan cómo se efectúa la tradición de los derechos reales sobre una cosa corporal inmueble, a través de la inscripción del título traslaticio en el registro del conservador de bienes raíces, salvo el derecho de uso y el derecho de habitación, y excepcionalmente en el caso de la tradición de las servidumbres.
Siguiente pregunta. ¿Cómo se realiza la tradición del derecho real de herencia? Acá hay dos posturas. La primera, por ser el derecho real de herencia una universalidad jurídica, por lo tanto ahí no se distingue entre cosas muebles o inmuebles, se aplica la regla del artículo 684. Y el 684 es significando una de las partes a la otra la transferencia del dominio por las formas que dijimos recién. Aprehensión material, mostrar la cosa, mostrar las llaves donde está, del depósito donde están, eh, eh, enviando la cosa a un lugar determinado, por ejemplo, a través de la entrega de las llaves del granero, encargándose el uno en poner la cosa a disposición del otro en un lugar convenido, por la venta, donación u otro título de enajenación conferido al que tiene la cosa mueble como usufructuario, arrendatario, etc. Esa es una opción. Y la segunda señala que para determinar la forma de hacer la tradición del derecho real de herencia, habría que estar a los bienes que la componen. Si los bienes que componen el derecho real de herencia son bienes muebles, se efectúa a partir de la regla del artículo 684. Y si son inmuebles, a través de la inscripción del título traslaticio en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces. Y si contiene ambas, inscripción en el conservador de bienes raíces. Entonces, si nos preguntan cómo se efectúa la tradición del derecho real de herencia, tenemos que distinguir. Hay dos posturas. Una que dice que, como el derecho real de herencia es una universalidad jurídica y no hay distinción entre bienes muebles o inmuebles, se aplica la regla del 684. Bien, significando y por la forma siguiente hacia abajo. En cambio, otra postura dice, ojo, hay que distinguir. Si los bienes que componen la herencia en este caso son bienes muebles, se aplica el 684. Si son inmuebles, se aplica la regla de la inscripción del título en el conservador de bienes raíces. Y si hay ambas, la inscripción. Siguiente pregunta. ¿Cómo se efectúa la tradición de los derechos personales? A través de la entrega del título que los contiene. Acá tenemos que distinguir si el título es al portador, si el título es a la orden o es nominativo. Si el título es al portador, con la entrega. Si el título es a la orden, por endoso. Y si el título es nominativo, debe ser notificado por cesionario al deudor o aceptada por este. Entonces, ¿cómo se transfieren cómo se efectúa la tradición de los derechos personales? Tenemos que distinguir qué tipo de título tenemos. Si el título es al portador, por la entrega. Si es a la orden, vía endoso. Y si es nominativo, se debe notificar por cesionario al deudor o aceptada por este. ¿Cuáles son los efectos de la tradición? Tenemos que distinguir. Si el tradente era dueño de la cosa, se transfiere el dominio u otro derecho real que se esté transfiriendo. Y si no es dueño de la cosa o derecho tradido, el efecto mínimo que produce la tradición es que el adquirente se convierte en poseedor, no adquiere la posesión, porque la posesión no es un derecho, es un hecho de relevancia jurídica. Por lo tanto, ese adquirente eventualmente podrá adquirir el dominio por vía de prescripción adquisitiva, que eso lo vamos a ver después. Ahora, si el tradente no era dueño al momento de efectuar la tradición, en este caso el adquirente se convierte en poseedor, pero posteriormente el tradente se convierte en dueño, en ese caso el adquirente adquiere el dominio en el momento que se produjo la tradición. ¿Por qué? Porque en este caso el cambio de calidad tiene efecto retroactivo. Sigue pregunta. ¿Desde cuándo se puede exigir la tradición? Regla general, desde el momento de la celebración del acto contrato. Y por excepción, no se puede exigir celebrando el contrato. ¿Cuándo? Cuando el título está sujeto a condición. La tradición no puede estar sujeta a modalidad, pero el título sí puede condicionar el traspaso del derecho, o cuando existe un plazo para el pago, o cuando existe decreto judicial de embargo o retención de pago. Entonces, ¿cuál es la regla general? ¿Cuándo tiene que efectuarse? Al momento de celebrar el contrato. Pero hay tres situaciones en las cuales no se hace ahí. Uno, cuando existe un plazo para el pago. Segundo, cuando el título está sujeto a modalidad.
a condición, en este caso, o cuando existe una sentencia, cuando hay decreto judicial de embargo o retención de bienes. Siguiente pregunta. ¿En qué consiste la cláusula de reserva de dominio por no pago del precio? Es aquella cláusula que establece que no se transfiere el dominio de la cosa mientras no se pague el precio de la misma. Cláusula de reserva de dominio por no pago del precio. Ojo, yo efectúo la tradición, pero no se hace dueño el adquirente. ¿Cuándo? Cuando yo he establecido en una cláusula que el dominio no se transfiere mientras no se haga el pago efectivo de la cosa tradida. Dice, ¿es válida la cláusula de reserva de dominio por no pago del precio? El artículo 680 establece: verificada la entrega o tradición se transfiere el dominio de inmediato, aun cuando no se hubiera efectuado el pago, salvo si hay cláusula de reserva de dominio, no se transfiere el dominio mientras no se pague. Por lo tanto, es válida. Para muchos estaríamos en presencia de una verdadera condición resolutoria tácita. Obvio. Por lo tanto, ¿es válida la cláusula de reserva de transferencia de dominio? Es decir, aquella en virtud de la cual las partes acuerdan que no se transfiere el dominio mientras no se pague. Sí, se puede. No obstante que el código establece que verificada la tradición se transfiere el dominio de inmediato. Y finalmente, ¿cuál es la finalidad de la inscripción del título traslaticio en el Conservador de Bienes Raíces? Primero, la inscripción no prueba dominio, solo prueba la posesión, porque para probar el dominio de un modo originario se requiere probar los hechos constitutivos del modo, y en el caso del modo derivativo hay que probar que ha operado la prescripción adquisitiva extraordinaria, es decir, 10 años, lo que se llama la prueba diabólica. Por lo tanto, ¿la inscripción prueba el dominio? No, lo que prueba es la posesión. Y lo que hay que probar son los hechos constitutivos del modo. Y en el caso del modo de adquirir derivativo, que es la tradición, yo debo hacer un estudio de título hacia atrás, 10 años. Probar que se ha operado prescripción adquisitiva extraordinaria, 10 años de posesión. ¿Cuáles son los fines de la inscripción? Tradición del dominio y demás derechos reales, publicidad e historia de la propiedad raíz, oponibilidad, prueba y garantía de la posesión sobre inmuebles y ciertos casos de solemnidad del acto jurídico. Y eso sería todo por esta sesión. ¿Qué vimos hoy día? Definición de accesión. Vimos la clasificación de la accesión: accesión continua propiamente tal, accesión discreta o de frutos. Dijimos que era un modo de adquirir. Vimos la diferencia entre fruto y producto. Vimos en qué estado podían estar los frutos naturales, los frutos civiles, la clasificación de los frutos. Dijimos que la accesión propiamente tal se clasificaba en accesión de inmueble a inmueble, esto es, aluvión, abulsión, mutación del cauce de un río y surgimiento de nueva isla. Vimos la accesión de mueble a inmueble, esto es, siembra, plantación y edificación. Vimos la hipótesis aplicable respecto a qué derechos tenía el dueño de los materiales. Después tenemos la accesión de mueble a inmueble, adjunción, especificación o mezcla. También vimos quién se hacía dueño de la cosa que se producía. Después vimos tradición, definición del 670, fundamental, repásenla. Modo de adquirir el dominio de las cosas, que consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad de intención de transferir el dominio y por la otra la capacidad de intención de adquirirlo, como el Padre Nuestro. Características: que era un modo de adquirir derivativo, que operaba a título gratuito o oneroso, que podía ser a título singular o universal y que operaba entre vivos. Naturaleza jurídica de la tradición: era una convención. Requisitos: 2 personas traentes adquirentes. Segundo, que manifestaran su consentimiento. Tercero, que se entregara la cosa. Y cuarto, que existiera título traslaticio de dominio. Dijimos que entrega y tradición no era lo mismo. ¿Qué requisito tenía que tener el tradente? Que fuera dueño de la cosa y que tuviera la facultad de transferir el dominio. Vimos qué es lo que pasaba en el caso de que el tradente no fuera dueño. Vimos también sobre qué tenía que manifestar el consentimiento, sobre la cosa tradida, sobre el objeto de la tradición, sobre el título traslaticio y sobre la identidad del adquirente, la persona a quien se efectuó la tradición. Vimos los casos en que había vicio en la tradición, esto es, que para que hubiera vicio en la tradición tenía que haber error en el título traslaticio, error en la persona del adquirente o error en el título traslaticio,
error en la cosa traída y error en la persona en el adquirente. Después revisamos cuáles son los tipos de tradición. Tradición de derechos reales sobre cosa mueble, sobre cosa inmueble, sobre el derecho real de herencia, o la tradición de derecho real de herencia y la tradición de los derechos personales. Dijimos que respecto de la tradición, cómo se efectuaba la tradición de los derechos reales sobre una cosa corporal mueble, significando artículos 684 o 685, significando la transferencia, dijimos las formas, cómo se realizaba la tradición sobre, de los derechos reales sobre un bien corporal inmueble, inscripción, derecho real de herencia. Habían dos posturas, una que decía de que se tenía que efectuar por el 684 porque como era una universalidad jurídica no habían distinción entre bienes muebles e inmuebles, y otra postura que decía que había que distinguir si el derecho real de herencia estaba compuesto por bienes muebles, 684, si había bienes inmuebles, 685, la inscripción en el CBR, y si había de ambos, la inscripción. Dijimos cuáles eran los efectos de la tradición, si el traente era dueño, el adquirente se hacía dueño, si el traente no era, el adquirente se transformaba en poseedor. ¿Desde cuándo se hacía exigible la tradición? Desde el momento de la celebración del acto contrato, salvo en 3 casos. Esto es, por una parte, cuando no se efectuaba el pago, cuando existía un plazo para el pago, cuando el título estaba sujeto a una condición o cuando existía una resolución judicial que decretara embargo o retención de bienes. Vimos las cláusulas de reserva de dominio por no pago, dijimos que era válida, y la finalidad de la inscripción, esto es, tradición del dominio, prueba de posesión, prueba y garantía de la posesión sobre inmuebles, publicidad, oponibilidad y ciertos casos de solemnidad. Terminamos con la tradición. Fue una sesión larga. Les repito, como siempre les digo, revísenlo antes de dormir, véanlo durante el día y tomen apuntes. ¿Qué vamos a ver en la sesión de mañana? Mañana vamos a revisar, en la próxima sesión, la sesión número 14, vamos a revisar prescripción adquisitiva y vamos a comenzar a ver la posesión. Y vamos a ver la posesión en realidad. Para después, la posesión en sentido general, porque en la sesión que sigue vamos a ver adquisición, posesión, conservación y pérdida de la posesión, que es un tema largo. Y vamos a ver la teoría de la posesión inscrita y después vamos a ver el sistema registral. Chiquillos, muchas gracias por acompañarnos, gracias por aquellas personas que se siguen suscribiendo. Búsquenos en Facebook como Tutorías Solidarias para preparar tu examen de grado gratis y sin estrés. Cualquier cosa, me pinchan ahí, me mandan un mensaje. Si alguien quiere ser interrogado, que me avise. Interrogación absolutamente gratis. Y muchas gracias por estar acá, gracias por apoyar este proyecto, donde yo mismo estoy involucrado porque también estoy preparando mi examen de grado. Así que vamos con todo nomás, que con menos no alcanza. Les mando un abrazo, que tengan excelente día o que amanezcan bien y que Dios les bendiga. Un abrazo. Chao.